Hola, soy Henry Carvajal, te doy la bienvenida a nuestro canal y sabré agradecerte enormemente si aún no estás suscrito, que lo hagas y de esa manera estarás apoyándonos enormemente. Hoy traigo un tema sumamente interesante del maestro Jim Rohn, basado sobre las estaciones de la vida. Y cuando leí sobre este tema, de verdad te confieso que llegó a mi mente una frase o una expresión que fue repetida por muchísimos de mis mentores a lo largo de mi vida. Y esa frase solía decir: somos el reflejo de las 5 personas con las cuales pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y cuando leí sobre este tema, de verdad sentí la importancia de querer compartir contigo tan valiosísima información, porque sé que probablemente tú, como yo, en algún momento hemos estado para pasar a ese siguiente nivel de abundancia, de prosperidad, de riqueza que nos merecemos. ¿Y qué ha pasado? Que muchas veces están en nuestra vida atascados con el pasado. Estamos frenados porque nos cuesta tomar la decisión de separarnos de un familiar, dejarlo a un lado, o de aquel amigo o de aquel compañero, pero que definitivamente no nos aporta. Por eso te invito hoy a que te des el espacio, el tiempo, para que puedas escuchar esta grabación hasta el final. Y estoy convencido que una vez que la termines de escuchar, basado en los consejos de este gran hombre, Jim Rohn, podrás tener una decisión con mucho más firmeza, con mucho más claridad, abriéndose el horizonte a tu vida. Así que te invito a que me acompañes por este recorrido. ¡Comencemos! No se trata solo del invierno de las estaciones, sino del invierno cuando las cosas no salen bien, del invierno cuando todo se torna oscuro, del invierno cuando los problemas parecen apilarse, inviernos económicos, inviernos sociales, inviernos personales, cuando tienes el corazón partido en pedazos y las noches parecen más largas que nunca. Le llamamos época de invierno. El propósito de esta grabación es despertar dentro de cada uno de nosotros la inspiración y las respuestas que permanecen dormidas dentro de nuestros corazones y mentes, y que fueron puestas allí desde el momento de nuestro nacimiento. Descubramos nuestras respuestas individuales para nuestros propios desafíos mediante la exploración de estos ciclos de las estaciones de la vida. Todos nosotros, ricos o pobres, jóvenes o viejos, educados o no educados, somos la suma total de todas aquellas personas y eventos que de alguna manera nos tocaron desde que llegamos a este mundo. Cada pensamiento que nos ha interesado ha producido su efecto en lo que somos ahora. Cada película que hemos visto ha producido su efecto. Cada libro o revista que hayamos leído ha producido su efecto. Cada show de televisión ha producido su efecto. De hecho, cada decepción, triunfo, duda, sueño y amor por alguien ha producido su efecto. Lo que somos y lo que tenemos lo hemos ocasionado lentamente nosotros mismos. Es una tendencia humana culpar a alguien o a algo por nuestra falta de progreso. Al gobierno, a los competidores, a los gerentes, a la inflación, a ciclos de pago y hasta el tráfico y el clima, por lo que nos pasa. Aquellas personas y eventos que nos han dejado su marca, sea esta favorable o desfavorable, quedaron atrás. Lo que haya pasado, aunque sea tan reciente como ayer, ya no implica ninguna consecuencia, a menos que elijamos que sea así. Lo que es de gran importancia es quién y qué nos deja su marca hoy y en cada uno de los días subsiguientes. Lo que hemos sido está establecido y es un hecho que no se puede cambiar.
lo que estamos por convertirnos es una ilimitada oportunidad. Entonces, vale la pena que no permita que su conciencia de pasadas dificultades o fracasos estos le afecten negativamente en sus actuales y futuras posibilidades. El mayor valor del pasado está en saberlo invertir sabiamente en nuestro futuro. Deje que el pasado le sirva para construir un futuro mucho más feliz y rentable. Aquellos que seriamente creen que merecen y que tendrán un día su independencia financiera deben dejar a un lado lo que ven en el espejo retrovisor de sus vidas y concentrarse en lo que viene de aquí en adelante. Deben empezar su búsqueda de logros haciendo un detallado inventario de aquellas personas y circunstancias que hoy tocan sus vidas, porque éstas afectan la forma cómo se determinará lo que sucederá de ahí en adelante, o sea, el tamaño de la siguiente cosecha, del siguiente otoño. Algunas veces podemos acumular una mezcla de gente y ambiente de vida, la cual, si no la alteramos de alguna manera, nos asegura que nuestro futuro será igual que nuestro pasado. El progreso humano tiene su precio. Cada ganancia produce automáticamente una pérdida o sacrificio. A cada uno de nosotros nos afecta algo negativo todos los días. Uno de los grandes desafíos en la vida es tener la sabiduría para reconocer esas fuentes de negatividad y el coraje para arrojarla fuera de nosotros. Ninguno de nosotros bebería voluntariamente un vaso con veneno mortal si supiéramos lo que es, y sin embargo, todos tenemos amigos, familiares o colegas cuyos efectos son tan mortales como un vaso de veneno. La diferencia es que esa forma de veneno mata instantáneamente una vez tomado. El cuerpo se retuerce, se debilita y finalmente todas las funciones cesan. Por el contrario, otros venenos matan esperanzas, ambiciones, entusiasmo y la sed por el logro. Los métodos son diferentes, pero el resultado es el mismo. Es pequeña la diferencia entre quien ha renunciado a su vida y quien ha renunciado a su esperanza. Hay quienes se reirán de aquellos que leen libros útiles. No obstante, hay una pequeña diferencia entre aquellos que no pueden leer y los que no quieren leer. El resultado en ambos casos es la ignorancia. Hay quienes desalentarán a aquellos que están buscando un mejor trabajo, pero es esencial que cada uno de nosotros encuentre para qué fuimos hechos, si queremos encontrar la verdadera felicidad. Hay quienes fruncirán el ceño ante aquellos que fijan metas ambiciosas. Con todo, sin metas no puede haber logros, y sin logros la vida seguirá como hasta ahora ha sido. Hay quienes inventarán chismes sobre aquellos que están haciéndolo bien. Ahora bien, no hay motivo de felicidad o de gozo en aquellos que lo están haciendo mal. Hay quienes llorarán ante aquellos que los dejaron al ir en busca de una vida mejor. A pesar de esto, algunas veces debemos dejar a aquellas personas que nos limitan a pesar de sus lágrimas. Hay quienes odiarán a los que han logrado mejorar su vida. Sin embargo, hay muy poca felicidad en la pobreza y no hay amor en aquellos que la padecen. Una de las decisiones de la vida es que los amigos abandonen a aquellos que han empezado a cambiar hacia una vida mejor. Esos que quedaron atrás dirán: Él nos ha olvidado ahora que está viviendo bien. Son los que aceptan su mediocridad los que eligen quedarse atrás. Casi siempre los que han escalado por encima de la multitud desean retornar a sus viejos amigos para darle toda su amistad y amor, sabiendo lo difícil que sería para ellos enfrentar esta nueva situación y temiendo sus celos. Es difícil hacer una pausa en la mitad de la vida,
con el propósito de limpiar todos los desperdicios que hemos acumulado a través de los años. Tendemos a acumular y agarrarnos de ideas que limitan nuestro progreso. Celebramos la amistad aunque esas amistades nos impidan nuestro desarrollo personal. Nos permitimos tener conocidos a pesar de que el efecto de la conversación con ellos destruye nuestra actitud sobre la vida y la gente. Mantenemos relaciones con colegas aunque nos enseñen prácticas inmorales, ilegales o poco éticas. Aprendemos a usar atajos para incrementar nuestras utilidades mientras disminuimos la calidad. De incontables maneras vamos por la vida permitiendo a la gente que con sus actitudes e ideas moldeen nuestro carácter. Gente cuyas actitudes e ideas le han aportado muy poco a ellos mismos en términos de progreso, productividad o felicidad. Aunque parezca impopular, cada uno de nosotros acumula gente, costumbres, actitudes, hábitos, opiniones y filosofías que simplemente no nos podemos dar el lujo de conservar, si es que estamos pensando seriamente en mejorar nuestra vida. Las amistades tienen un valor innegable, pero igualmente la vida humana. Y sería una tontería quedarnos cortos en nuestro potencial porque tememos molestar a un buen amigo. La reunión de algunos colegas para almorzar es muy común, una ocurrencia diaria. En una hora podemos satisfacer nuestro apetito, murmurar, ridiculizar y condenar a aquellos que no están presentes. Podemos repetir verdades a medias que llegaron a nosotros por rumores. Podemos quejarnos del gobierno, de la gerencia de la empresa donde trabajamos, los compañeros, el tráfico, los impuestos, el clima, incluso hasta el sistema, mientras que no contribuimos aportando soluciones. Aún así, la conversación propone soluciones. No hacemos ningún esfuerzo para comunicarlas a aquellos que podrían implementarlas, aceptando así las cosas como son. Si nuestras actitudes, resultados o felicidad han de mejorar alguna vez, debemos ejercitar la dolorosa disciplina requerida para sacar la maleza, para sacar esa maleza del jardín de nuestra vida. Comer solo es mejor que mezclarnos con aquellos cuyas conversaciones son negativas. Cancelar una cita es mejor que mantenerla con los que desperdician nuestro tiempo. Cambiar la conversación es mejor que prolongar una conversación destinada a degradar a alguien. Decir la cruda y dolorosa verdad es mejor que la verdad a medias, distorsionada para hacernos lucir y sonar mejor. Decir no es mejor que decir sí a algo que usted no quiere hacer o a alguien con quien no quiere estar. Ser firme es mejor que ser amable con aquellos cuya cáustica personalidad no justifica la cortesía. La mejoría de nuestras circunstancias personales significa que debemos aprender a hacer lo que quienes fracasan no están dispuestos a hacer. Es mejor tener pocos amigos buenos que muchos equivocados, y preferible aún no tener amigos que unos pocos equivocados. La vida es una delicada maniobra de selección, de rechazo, de revisión y cambio. Cada persona que entra en nuestro mundo bien puede traer contribución o destrucción. Tratar de ser siempre buena gente, entre comillas, es una invitación al desastre. A aquellos con actitudes venenosas, opiniones extrañas y conversaciones cáusticas, les encanta encontrar a una buena persona que esté dispuesto a escucharlos. Les encanta tirar toda su basura verbal en la fábrica mental de alguien dispuesto a escucharlo. Un gran desafío en la vida para cada persona es aprender el arte de ponerse en guardia, a la puerta de entrada de sus mentes. Examine cuidadosamente las credenciales y la autoridad de los que quieren entrar en el lugar donde se forman sus actitudes.
Las palabras, las opiniones y comentarios de otros nos están constantemente cobrando un peaje. Sutilmente, eso sí, las conversaciones de añoranza, desespero, queja, condena y crítica contribuyen a formar nuestros estados de ánimo momentáneos y nuestra personalidad y carácter de manera permanente. Como dijo una vez un hombre sabio, una cara amarga no es el resultado de un accidente, es el resultado de pensamientos amargos. Con frecuencia, bien intencionados pero equivocados padres les dicen a sus hijos que son malos, pícaros, egoístas o tímidos. Los profesores, con sus acciones o sus expresiones, algunas veces terminan diciendo a los padres que sus hijos son lentos, pocos cooperadores o malos estudiantes. Durante nuestros primeros años, todos fuimos víctimas de las observaciones impulsivas de aquellos que no se daban cuenta de que con sus palabras estaban formando nuestro carácter. En la medida en que nos volvimos adultos, nos inclinamos a juntarnos con los más parecidos a nosotros. El débil atrae al débil, el pobre está más cómodo con el pobre, el exitoso se siente atraído hacia quienes son exitosos. Los que tienen puntos de vista y actitudes optimistas seleccionan a los de su misma clase. ¿En qué nos convertimos? Está determinado por la clase de gentes, de eventos, de libros y de estilo de vida que seleccionamos. Si vamos a cambiar alguna vez nuestras circunstancias financieras personales, debemos aceptar el hecho de que tal progreso consiste en hacer, y lo digo entre comillas, lo mismo que en el deshacer. Muchos de los eventos y las personas que actualmente tienen influencia sobre nosotros deben ser sacrificados. Las fuentes de duda, preocupación, negatividad, ambición y egoísmo deben ser eliminadas, porque si estas influencias permanecen, no lograremos cambiar. Los que intenten cambiar por sí mismos y sus circunstancias, sin cortar estas anclas mentales que los tienen amarrados, van a hacer que su tarea sea casi imposible. Deshacer el pasado es suficientemente difícil por sí mismo, aún sin eso, quienes con su conversación, comentarios o actitudes nos arrastran hacia el pasado que estamos tratando de dejar atrás. Imagine una persona que está constantemente tratando de llegar a fin de mes, pagando únicamente una parte de sus deudas, comprando ropa barata, comprando latas de frijoles para ahorrar unos centavos y muchas otras cosas que la gente debe hacer cuando no puede ganar suficiente dinero. Finalmente llega el día en que esa persona tiene una mezcla de rabia, frustración, humillación, confianza, determinación y coraje para decir nunca más. Y a partir de ese momento, su resolución de cambiar aquella situación se vuelve inquebrantable. Decide leer los libros acertados, vestirse apropiadamente, pensar correctamente e ir a los sitios adecuados. Su vida empieza a estar comprometida con el cambio de las cosas para mejorar. Pero a pesar de todo este nuevo entusiasmo, determinación y esfuerzo, imagine las posibilidades de éxito de este hombre o mujer cuando retorne al final del día y nuevamente escuche esas voces de desaliento, ridiculización y duda exagerada. Parece como si ese cuñado negativo siempre estuviera allí para decir: para alguien que siempre ha estado quebrado, usted está haciendo un tremendo show. Buena suerte. Siempre estaremos sujetos a dos fuerzas. Primero, nuestra determinación hacia el éxito. Y segundo, la fuerza de los que están cercanos a nosotros. Van a recordarnos un pasado improductivo. Es como estar montados en un ascensor mental. Nos movemos para arriba con nuestros pensamientos y acciones. Pero algunas personas insensatas se ocupan de oprimir el botón de bajada.
llevándonos de regreso a donde mentalmente empezábamos. Nuestra nueva confianza rápidamente le da paso a las viejas dudas. Nuestras nuevas acciones son abrumadas por los viejos temores. Y finalmente retornamos una vez más a la clase de pensamiento que pone a la gente de rodillas mental y financieramente, habiéndonos traído de vuelta de nuestro mundo de sueños, ambiciones y realizaciones con sus bien intencionadas pero destructivas opiniones. Nuestros amigos nos invitan a la fiesta del viernes en la noche, donde nuevamente seremos el centro de los chistes, sarcasmos y chismes de los que se contentan con su propia mediocridad. Al cambiar nuestros sueños de una nueva vida por la aceptación de las viejas cosas, hacemos una silenciosa transición a no volver a intentar planificar, mucho menos soñar, explorar o tener logros. El valor de rodearse con los amigos correctos es tremendamente importante. El peligro de rodearse de amigos equivocados puede ser devastador. Quizás un buen lema puede ser: la amistad debe ser proporcional al derecho de crecimiento personal. Y finalmente, sea consciente de que los amigos correctos no equivalen a aquellos con más dinero. Son las actitudes, nivel de conciencia y otras virtudes humanas positivas de los amigos seleccionados las que son importantes. No toda la gente pobre hace amigos pobres. No todos los amigos ricos tienen efectos enriquecedores en nuestras vidas. Examine cuidadosamente los amigos que tiene, no sus activos o realizaciones. Mediante el examen de nuestros amigos en las dos partes del espectro financiero, podremos descubrir muchos de los amigos ricos, así como de los amigos pobres con quienes ya no podemos darnos el lujo de relacionarnos.